Bueno, y acá viene otro factor, digamos, que es muy importante en geología, ¿no es cierto? Y que a veces, o que a lo mejor requiere tal vez un poquito más, ¿no? De expertise, digamos, en la geología para a veces reconocer algunos de estos elementos en el terreno. Se puede no ser tan fácil, ¿no es cierto? Algunos de ellos, ¿no? De reconocer, incluso a veces no son fáciles para los geólogos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con la geología estructural? Es decir, a ver, hasta ahora estamos viendo un poco la génesis de las rocas, ¿no? Y la existencia de las rocas en general en la naturaleza, pero las rocas están dispuestas, ¿sí? Con un arreglo determinado en el terreno, ¿no es cierto? Que tiene que ver en gran medida, ¿sí? Con cómo actúan, ¿sí? Los distintos esfuerzos o campos de esfuerzos diferenciales que ocurren, digamos, en la litósfera, ¿sí? A ver, cuando vos acumulás sedimentos, normalmente los sedimentos se acumulan en una zona, digamos, si quieren, relativamente deprimida, que recibe el nombre de cuenca sedimentaria, ¿sí? No quiero entrar mucho en detalles todavía, pero la cuenca sedimentaria, imagínenlo como un espacio relativamente deprimido, ¿sí? Esto puede ser deprimido por razones tectónicas, por razones topográficas, por lo que sea, en donde los sedimentos eventualmente se acumulan allí, ¿no es cierto? Si se acumulan los sedimentos allí, se acumulan de acuerdo a la ley de Steno, ¿no? Lo más viejo va a estar abajo, lo más joven va a estar arriba, ¿sí? Pues bueno, si esto fuera todo, digamos, ¿no? Este planeta no tuviera, digamos, una actividad tectónica como la que tiene, pues bueno, nada, a lo mejor sí encontraríamos depósitos de sedimentos y muy escasas estructuras, o algunas estructuras a lo mejor vinculadas con el propio proceso de depositación. Pero en realidad tenemos un planeta tectónicamente activo. ¿Qué significa esto? Como vamos a ver después en endógena, un planeta con placas que se mueven entre sí, ¿no? Que generan, de alguna manera, esfuerzos y campos, ¿no? De deformación muy característicos en función del movimiento de estas placas. Entonces, en definitiva, nuestras rocas, ¿sí? No siempre se encuentran, ¿no? De forma inalterada, ¿no es cierto?, en el terreno, sino que se encuentran sometidas a cambios tensionales que las fracturan, que las deforman, y que en definitiva le confieren una suerte de arquitectura particular, una consecuencia justamente de estos esfuerzos que existen en la naturaleza. Hay todo un campo, digamos, de estudio en esto, que justamente es la geología estructural, ¿no es cierto?, que lo que hace es estudiar la arquitectura, ¿no es cierto?, de las estructuras de las rocas, ¿no? Cómo estas rocas se disponen en el terreno. Tal vez, digamos, entre lo más, acá vamos a lo más sencillo, ¿no?, de identificar para todos, sea una suerte de discontinuidad que uno observa en las rocas. Discontinuidad significa que yo vengo viendo, por ejemplo, una determinada roca y en un determinado punto aparece otra cosa, ¿no? Y es abrupto ese cambio, entonces hay una discontinuidad en el medio, ¿no? Si yo vengo siguiendo una roca, qué sé yo, color rojiza, ¿no es cierto?, por decir algo, y de golpe pasa algo color blanquecino, bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Sí? Bueno, puede pasar que entre ambas haya algún tipo de discontinuidad, ¿no? Algún tipo de cambio muy abrupto, ¿no es cierto?, generado porque ¿sí? Algo allí, ¿no es cierto?, sí cambió de forma muy contundente. Bueno, bien, lo que puede ocurrir es que la roca se haya fracturado de alguna manera y haya dado lugar a lo que denominamos fallas. ¿Sí? Las fallas son justamente discontinuidades en las rocas que ponen en contacto o logran poner en contacto materiales que son de distinto origen entre sí, ¿no? Existen dos tipos de falla, lo que se conoce como falla directa y lo que se, a grandes rasgos, ¿no? Y la que se conoce como falla inversa, ¿sí? ¿Mm? Y en definitiva la falla es una fractura, ¿sí? Porque en algún punto el macizo rocoso, ¿sí? Alcanzó, digamos, su punto de ruptura, ¿no es cierto?, en el cual prácticamente se fractura en una determinada dirección, ¿no? Y luego se provoca un desplazamiento, ¿no es cierto?, del material de una roca por encima de la otra. Si yo tengo, y eso lo vamos a ver después también en endógenas, si yo estoy sometido a un campo compresivo, ¿no es cierto?, tengo rocas sometidas a un campo compresivo, esta fractura, normalmente, como se acorta el terreno, por decir de alguna manera, las rocas obviamente, a ver, la masa no desaparece, ¿no? Entonces las rocas para acomodarse mejor a ese espacio, se fracturan, ¿no es cierto?, y cabalgan unas sobre otras. Y en ese caso, yo tengo lo que se llama
falla inversa. Si la falla inversa tiene un ángulo muy bajo, normalmente solemos hablar de corrimiento, ¿sí? Si la falla inversa, por ejemplo, tiene un angulito muy chiquito, ¿sí? Se desplaza en un recorrido de muchos kilómetros, ¿no? Que eso ocurre, sobre todo en los grandes frentes de la orogenia andina, ¿no es cierto? Esos normalmente reciben el nombre de corrimiento, ¿no? Pero eso ocurre en ambientes compresivos. Si el ambiente es distensivo, es decir, ahora supongan que yo lo que hago es agarrar una región y tirar de ambos lados hacia afuera, ¿no es cierto? Si hago eso, ¿no? Si lo someto a tracción, lo que tengo también es la fractura del material, pero ahora el material tiene que ocupar más espacio, por lo cual lo que se provoca ahí es una falla directa, es decir, ¿sí? Un desplazamiento, pero en este caso no que un bloque cabalgue sobre otro, sino que una parte del bloque cae, digamos por decir así, con respecto a otro que están utilizando como el de referencia. Pero en definitiva, cuando ustedes mueven de una manera o de otra, ¿no es cierto? El material están poniendo en contacto, ¿sí? Geología que estaba en la parte inferior con geología que estaba en la parte superior. ¿Sí? Sea como sea, ya sea por compresión y por falla inversa o por distensión y por falla directa, ustedes van a poner linealmente en contacto, ¿sí? Dos materiales que son totalmente distintos, ¿no? Bueno, cuando uno observa esto justamente en el terreno, vos por ahí venís siguiendo una roca rojiza que a lo mejor, qué sé yo, es del Cretácico y de golpe no te aparece una roca blanquecina que dijiste, pero esto yo lo vi en el otro lado, es el Devónico, ¿qué hace acá arriba? Bueno, justamente en ese caso, en esa discontinuidad, pusiste en contacto algo más viejo con algo más nuevo. Y eso lo haces a través de estas fallas, ¿sí? De este tipo de rocas que son fracturas, ¿no es cierto?, que tiene la roca y que pone en contacto a los materiales entre sí. Ahora bien, la falla ocurre, ¿sí?, cuando la competencia mecánica de la roca, para los que estudiaron alguna vez algo de mecánica de rocas, y recuerdan el famoso ensayo, ¿no es cierto?, de formación, esfuerzo de formación, que define, o que definía un parámetro que tenía el módulo de Young, ¿no es cierto?, cuando bueno, la roca obviamente sale del campo elástico, ¿sí?, que es donde queda definido el módulo de Young, ¿no?, pasa a tener un comportamiento plástico y finalmente un punto de ruptura. La falla es producto de haber alcanzado ese punto de ruptura, pero las rocas son muy diferentes, ¿sí? Y algunas, ¿sí? A ver, si la roca es frágil, o sea, tiene un campo elástico, ¿sí? Y muy largo, muy extenso, pero tiene un campo plástico muy corto, ¿sí? Y pasa rápidamente a la ruptura, eso es una roca frágil. Por ejemplo, el basalto se comporta de esa manera, ¿sí? O sea, puede soportar una carga muy grande, pero no tiene plasticidad. De golpe, ¡pam!, se rompió y chau. ¿Sí? Los granitos también se comportan de esa manera. Son poco plásticos, son en general rocas frágiles. ¿Por qué? Porque tiene un campo plástico, ¿sí?, muy poco desarrollado. En general, rápidamente pasan a la ruptura. ¿No es cierto? Bien. Pero puede pasar que algunas rocas, ¿sí?, tengan un campo plástico relativamente más amplio. Por ejemplo, las rocas calizas. ¿Sí? Las rocas calizas suelen tener un campo plástico bastante alto. En el campo plástico, para los que lo recuerden, ¿sí?, una de las características era que pasado, digamos, el límite de plasticidad, muy pequeños cambios en los esfuerzos, en el campo de esfuerzos, provocan deformaciones muy significativas, ¿no es cierto? En ese caso, si la roca tiene un comportamiento plástico relativamente más desarrollado, o sea, es menos frágil, ¿no es cierto?, puede no fracturarse y plegarse. Obviamente, también los pliegues son el resultado, digamos, de campos tensionales compresivos, ¿no? O sea, porque, a ver, yo reduzco por compresión el espacio disponible y las rocas, para acomodarse a esto, se pliegan o se fracturan, dependiendo si son más frágiles o menos frágiles, ¿sí? Pero cuando se pliegan, ¿sí?, lo que hacen normalmente es formar algún tipo de estructura de deformación, donde la más típica, ¿sí?, es el sinclinal o el anticlinal. El anticlinal es el que ven ahí, ¿no?, que es como una especie de sinusoide, como si, imagínense, la parte superior de un arco, como un sinusoide, como un arco, la parte, con la parte cóncava hacia abajo, por decirlo así, o un sinclinal, ¿no?, que es el que ven en la foto de la derecha, donde tenés la parte cóncava hacia arriba, ¿no? Ese es, digamos, las figuras más típicas, ¿no es cierto?, de plegamiento. O sea, de hecho se emplean estas palabras, anticlinal o sinclinal, ¿no es cierto?, en un caso o en otro que puedas observar en el terreno, como ves en la foto. Es muy común que exista algo llamado secuencias homoclinales, porque las secuencias homoclinales son, e incluso se pueden dar en ambientes distensivos, ¿sí?, son, digamos, cierta inclinación de bajo ángulo que puede llegar a tener, digamos, una roca o por ejemplo, una secuencia sedimentaria, ¿sí?
a ver, puede pasar que a lo mejor una de la depositación de un sedimento en algún momento, por alguna razón, algún fenómeno de basculamiento que puede ocurrir muy, muy despacio, bueno, pueda darle a la roca regionalmente, ¿sí?, alguna inclinación angular, ¿no? Entonces, eventualmente son ángulos de 3 grados, 4, 5, 6 grados, ¿sí? Por lo general, ¿no es cierto? Sí, eso puede pasar en un ambiente distensivo, ¿eh? Pero a veces también, ¿qué te pasa? A veces pasa que vos, ¿sí?, ves la secuencia homoclinal, pero no estás viendo la estructura completa. Por ejemplo, si que ves acá a la derecha, que dice sinclinal, ¿no es cierto?, estuviera todo cubierto de vegetación, y vos vas por el campo y solo ves este pedacito, ¿no es cierto?, probablemente no te des cuenta que es un sinclinal, entonces lo denomines homoclinal. A ver, la palabra homoclinal, ¿sí?, significa en definitiva estratos inclinados, ¿sí? Sin saber uno muy bien cuál es la razón por la cual están inclinados. Puede ser que a lo mejor todos los estratos estén simplemente inclinados en esa dirección, o puede ser que yo esté viendo, ¿sí?, una parte de una estructura más compleja, pero que no lo puedo ver, ¿ok? Entonces lo llamo homoclinal. No siempre puedo ver lo que se ve en las fotos, raramente se puede ver lo que se ve en las fotos. Normalmente las fotos son para dar clase. Pero bueno, pero lo importante que es que como la competencia de las rocas frente a los esfuerzos es diferente, las mismas, si son más plásticas o más frágiles, pueden plegarse o fracturarse. Por supuesto, ¿sí?, si el plegamiento es muy intenso, puede llegar a la fractura también. Finalmente, si el campo plástico también llega a un punto de ruptura, ¿no?, y la roca también se fractura, ¿no es cierto? Eso también pasa, ¿sí? Depende, por supuesto, de la naturaleza de la roca. Esto ha dado, obviamente, ¿sí?, a un florido conjunto, ¿no es cierto?, de clasificación geométrica, sobre todo en el caso de los pliegues, porque las fallas no hay mucho que clasificar, son bastante aburridas, ¿no? Pero ha dado, digamos, en general, ¿sí?, a un conjunto, digamos, de clasificación bastante florido, ¿no? Bueno, mucho de esto, ¿no?, a lo mejor sirve como para ilustrar un poco, ¿no?, las distintas circunstancias que uno puede enfrentar en la naturaleza, ¿no? Fíjate que podés tener, como ves acá, ¿no?, deformación y fallamiento asociado. Bueno, claro, como veis en este caso, la roca se plegó hasta un punto y luego superó incluso, ¿sí?, el propio punto de ruptura y finalmente también le provocó un tipo de falla, ¿sí? Muchas veces el plegamiento también discurre sobre la misma falla en la que se fractura, ¿no es cierto? También no hay que pensar que los inclinales, ¿sí?, son todos simétricos, como si los hubiera hecho, digamos, con un transportador y una regla, sino que en muchos casos pueden ser perfectamente asimétricos, y también los anticlinales, ¿no? Bueno, acá de hecho se ve sinclinal y anticlinal, ¿no? Ambos son simétricos, perdón, asimétricos. Hay también pliegues que se encuentran inclinados y hay pliegues que se encuentran volcados, como ven en este caso, ¿sí? O sea que prácticamente dan como una vuelta en U, como una vuelta campana, ¿sí? La deformación es tan intensa que el pliegue da una vuelta campana y se repliega sobre sí mismo, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas sí se las muestro para que vean la diversidad de situaciones que ustedes pueden encontrar en la geología estructural de la naturaleza. Y esto es cuando se ve y podemos sacar la foto. Ahora imagínense si todo esto está cubierto, ¿sí?, por una capa de 20 metros de sedimento en profundidad y cubierto por una capa no de 200, no, de 20 metros de sedimento. Y yo no veo nada de todo esto, ¿no? Bueno, muchas veces en geología tenemos que reconstruir estas estructuras sin verlas, sin verlas. A ver, el éxito de la explotación petrolera radicó prácticamente en este hecho, es decir, en tratar de encontrar, para localizar un reservorio petrolero tradicional, ¿no es cierto?, además de tener la roca madre y además de tener una roca reservorio, o sea, una roca capaz de acumular, por cuestiones de permeabilidad y porosidad, capaz de acumular al petróleo en ella, ¿no?, y de tener una roca sello que permita que no migre, porque si el petróleo migra, llega a la superficie, se degrada y no sirve para nada. Entonces tenemos que tener, ¿no?, la roca madre que lo produce, la roca reservorio que lo guarda, y encima la roca sello, ¿sí?, que evita, ¿no es cierto?, que se piante. Pero además de todo esto, ¿sí?, hace falta que estructuralmente se genere una trampa, es decir, una situación de entrampamiento, ¿sí? O sea, que la estructura geológica sí permita que el petróleo se acumule allí, ¿no? Este era todo un desafío, digamos, de la tecnología de prospección petrolera del siglo XX, que lo más complicado de todo, ¿no es cierto?, que era encontrar justamente aquellas zonas, ¿sí?, donde pudieran formarse estas trampas, ¿no es cierto?, estructurales, que permiten acumular hidrocarburos. En realidad, sí, la geología estructural dio un vuelco prácticamente, y también la parte de la tectónica, dio un vuelco prácticamente muy grande
¿sí? En general, gracias justamente al estudio petrolero relacionado con la búsqueda de las trampas de hidrocarburos, ¿sí? Muchas veces eso ocurría a 2.000, 3.000 o 4.000 metros de profundidad y por supuesto era absolutamente imposible tener una observación directa de la geología en esas condiciones. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se utilizaba un método indirecto que se sigue utilizando hoy en día, que son los métodos sísmicos, ¿sí? Los métodos sísmicos, ¿qué hacen? Bueno, son un dispositivo que propaga una onda mecánica en el subsuelo, lo voy a explicar muy rápidamente porque no tenemos tiempo para eso, pero bueno, propaga una onda mecánica en el subsuelo, esta onda mecánica rebota, se refleja, se refracta, lo que fuera, ¿sí? Esa señal vuelve otra vez a la superficie, se interpreta la respuesta de esa señal como migración, digamos, por las distintas velocidades de propagación que tiene, y en definitiva, ¿no? Esto permite hacer como una suerte de radiografía de la estructura del subsuelo, ¿no? Entonces luego geólogos que tenían experiencia en esto observaban esta suerte de respuesta, ¿no es cierto?, de las ondículas obtenidas del subsuelo, y identificaban los distintos tipos, identificaban y tipificaban los distintos tipos de trampas, ¿no es cierto?, que se podían, que están incluso muy estudiadas y muy conocidas, ¿sí? Que se podían encontrar en subsuelo para perforar con éxito y reducir, por supuesto, la incertidumbre de la explotación. No obstante, aún así, ¿sí?, se considera que cuando uno tiene un éxito de un pozo productivo cada 10, se considera una explotación exitosa. ¿Mm? Esto, o sea, ¿se entendió esto? Si yo encuentro la trampa, ¿sí?, encuentro la geología, encuentro la roca reservorio, encuentro el sello, no significa que encuentre el petróleo, significa que encuentro las condiciones adecuadas para que se acumule, ¿sí? El petróleo bien puede no haber llegado hasta allí jamás. ¿Mm? O sea, no es garantía de nada, ¿no? Y en ese contexto se considera un éxito, ¿no?, cuando uno tiene cuando uno de cada 10 pozos encuentra verdaderamente hidrocarburos, ¿no? Y además pagaba la cuenta, ¿no? Porque cada uno de estos pozos, promedio 10 millones de dólares, un pozo de petróleo, ¿sí? ¿No? Un solo pozo, ¿sí?, pagaba la cuenta de todos los demás. Así que fíjense si es rentable, ¿no es cierto?, explotar petróleo, o si ha sido rentable explotar petróleo. Pero justamente el desarrollo de ese tipo de herramientas indirectas nos permitió hacer un reconocimiento estructural, o empujó la geología estructural, digamos, prácticamente a otra dimensión tecnológica, ¿no? Porque si no, anteriormente había que reconstruir toda esta información, a veces en geotecnia te pasa, ¿sí?, que terminás reconstruyendo, digamos, esta información con datos de perforación, ¿sí? Muchas veces perforando en roca dura, lo cual es caro, ¿no? Yo tengo un trabajo en España muy interesante de una tunelización para el AVE, ¿no es cierto?, en el cual había una serie de pozos que habían hecho en la fase exploratoria, y bueno, claro, habían definido una determinada estructura, ¿no? Y habían dibujado algo, pero después se hicieron muchas más perforaciones y con muchas más datos, y claro, hicieron la reconstrucción geológica cuando termina la obra, ¿no?, con todos los datos que se habían usado y obtenido, ¿no? Y bueno, claro, es que era radicalmente diferente, ¿no? Cuando vos mirabas la estructura que se suponía que estaba ahí, a la estructura que finalmente, ¿no es cierto?, terminó develando, ¿no es cierto?, la propia obra civil por la demanda de información, era el día y la noche, ¿no? Era una estructura muy compleja, ¿no es cierto? Y armarla con perforaciones o con datos de superficie es muy difícil, ¿no? O prácticamente el modelo que tenés es muy simplificado con respecto a la realidad, ¿no? Así que bueno, como ven, el estudio de la geología estructural juega un papel bastante importante, digamos, tanto en la construcción de muchas obras civiles como en petróleo y en minería también, ¿sí? Así que es un aspecto bastante importante de la geología contemporánea, ¿no? Lo que pasa es que ya les digo, muchas de estas cosas, ¿sí?, no se ven en el terreno. Acá estamos viendo las fotos del libro, ¿no? Pero muchas de estas cosas, si se encuentran en profundidad, y uno normalmente no las identifica, ¿eh? Ahora después cuando vean un poquito la geología de Entre Ríos, si tenemos tiempo, es uno de los problemas que tengo yo justamente, ¿sí?, es la falta de información estructural, ¿no es cierto?, que me limita a la hora de hacer interpretaciones geológicas, ¿sí?, entre otros. Bien, otro aspecto importante de la geología, ¿sí?, es la escala de tiempo geológica. Bueno, a ver, esta probablemente, ¿sí?, sea una de las pocas cosas, aquellos que hayan hecho el secundario hace muchos años, ¿no?, en una época te daban una mala información sobre la geología en la materia de geografía, ¿no? Normalmente, no sé si eso después fue así,
digamos, pero por lo menos me arriesgo a decir que hasta alguien que tiene unos 40 años de edad, ¿sí? Probablemente le haya pasado eso, ¿no? O sea, pasó por la escuela media, ¿no es cierto? Y cuando llegaba a geografía, qué sé yo, segundo, tercer año, cuando fuera, primero, no sé, le daban una mala, pero muy mala, ¿no es cierto? ¿Sí? Explicación sobre geología, y le comentaban este tipo de cosas, ¿no? O sea, de pronto le aparecía a lo mejor la escala geológica, en la que uno no entendía muy bien por qué, o cuál era la razón de su existencia, ¿no es cierto? Te hablaban de una serie, ¿no? Bueno, todavía en mi época te hablaban de una serie de procesos orogénicos que ocurrían en Escandinavia, nunca entendí por qué estaba leyendo los procesos orogénicos de Escandinavia cuando yo vivía en América del Sur, porque nadie me hablaba de la orogenia andina, y todo el mundo me hablaba de Escandinavia, ¿sí? La verdad que era muy, muy, muy curioso. Entonces esa mala idea, esa pésima idea, ¿no? De la geología es la que a lo mejor alguien que tiene más de 40, ¿no es cierto?, heredó, y lamentablemente es una visión distorsionada, ¿no? Lamentablemente, ¿no? De la geología. Pero una de las cosas que por ahí nos crean a veces más dudas, si es la escala geológica de tiempo, ¿no? Porque uno a veces escucha a los geólogos que tienen estos nombres, ¿no? Como, bueno, neógeno, paleógeno, el tipo triásico, jurásico, el carbónico, el pérmico, precámbrico, y vos decís, ¿de qué cuerno me están hablando? ¿Por qué hablan de difícil? ¿Por qué usan estas palabras? ¿Por qué no me dicen de otra manera? ¿Por qué a veces me hablan de eso y después me ponen una cantidad de millones de años? ¿Cómo saben esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, para entender esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que entender cómo evolucionó en principio la geología y cómo también evolucionó la tecnología, ¿sí? Porque si no, uno no comprende cuál es la utilidad de la escala de tiempo. En primera instancia, el primer problema que tenemos los seres humanos, ¿sí? Es fechar los acontecimientos, ¿no es cierto? Normalmente estamos acostumbrados a fechar acontecimientos históricos, ¿no es cierto? Bueno, la gente tal vez utiliza el calendario, ¿no? Para moverse, pero el calendario en definitiva, ¿sí? Tiene un origen o tiene un fechado que es histórico, ¿no? Hay un cero, ¿no es cierto?, que está puesto, ¿sí? En el momento en el que, para los creyentes, en el momento en el que Cristo llega a la tierra. Esa es una decisión totalmente arbitraria, o por lo menos culturalmente arbitraria, ¿no? Hay otras civilizaciones, incluso en este planeta, que ponen el cero en otro sitio, y a partir de ese punto empiezan a contar, ¿no es cierto?, ¿no? Los años para un lado o para el otro. Los romanos lo hacían tomando en referencia a los emperadores, por ejemplo, ¿no? Entonces se hablaba del cuarto año de Trajano, el quinto año de Adriano, ¿sí? Bueno, lo cual era un poco a veces confuso porque también había que conocer la secuencia de emperadores que había en Roma. Pero bueno, en general, digamos, siempre ha habido una forma de cronometrar de alguna manera datar, ¿sí? Los eventos a lo largo del tiempo, ¿no? Y hemos alcanzado algún tipo de datación de tipo histórica, que es la que en general utilizamos o empleamos todos. Pero, ¿qué pasa? Cuando empezamos a tener las primeras etapas del conocimiento, o a develar las primeras etapas del conocimiento geológico, donde la paleontología jugó un papel relativamente importante, nos dimos cuenta que la escala de tiempo que usaban los seres humanos no era una escala de tiempo muy cómoda, ¿sí? O no había puntos de referencia, ¿no? Para poder perdón, perdón, si hay alguien hablando, por favor, corte el micrófono. Gracias. Es Cristian Gómez, creo que me está saliendo acá, que por ahí tiene abierto el micrófono. Gracias. Como les decía, digamos, no es fácil, digamos, datar algo, ¿no? O sea, uno se encontraba con un fósil y ¿esto qué tiempo tiene? Y de hecho, históricamente hubo toda una discusión y una pelea que caracterizó al siglo XIX, ¿no es cierto?, pero esto incluso en investigadores científicos, ¿no?, entre aquellos que proponían que la Tierra no tenía la edad que la Biblia decía, que se calculaba en 6.000 o 7.000 años, sobre la base, bueno, de determinados sabios, digamos, del entendimiento de esta clase de libros, planteaban eso, y bueno, básicamente, ¿sí? No se podía aceptar de ninguna manera que alguien dijera, ¿no es cierto?, de que había encontrado restos de una forma de vida, ¿no?, la cual era mucho más vieja que lo que los textos bíblicos mencionaban. De hecho, al principio, ¿sí?, una interpretación que se usaba para los fósiles, ¿sí?, era decir que esos eran restos, justamente, ¿no?, de los seres que habían habitado la Tierra antes del diluvio universal.
¿no es cierto?, que habían sido castigados, ¿no?, después por razones divinas, ¿no?, y que habían quedado todos muertos, cuando uno ahora iba y encontraba los restos de esos seres vivos, ¿no? Bueno, esas eran interpretaciones, las cuales no estaban claramente develadas, ¿no es cierto?, hasta el siglo XVIII o hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX. Pero la realidad es que con el desarrollo de la geología, que arranca prácticamente, toma más impulso a partir de las guerras napoleónicas, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Los geólogos empezaron a darse cuenta, ¿sí?, de que en realidad las cosas eran mucho más viejas de lo que suponíamos. Y que estas cosas podían tener no unos cuantos miles de años, ¿sí?, sino que probablemente pudieran ser verdaderamente viejas. Es decir, que esto podría haber pasado hace mucho tiempo, mucho más que miles de años, ¿sí? Pero nadie se arriesgaba porque nadie sabía, ¿no es cierto?, nadie tenía un parámetro para determinar qué tan viejo era esto. Si uno sabía que eso de los 6.000 años eran pamplinas, pero que, en definitiva, ¿sí?, esto debió de haber pasado mucho tiempo hasta que estos fósiles evolucionaran hasta convertirse en estos otros fósiles, ¿no? Porque te dabas cuenta que por la magnitud, ¿sí?, esto tenía que haber ocurrido en una escala de tiempo mucho mayor de la que imaginaban los seres humanos, probablemente millones de años. Pero claro, no había manera de datarlo, ¿no es cierto? Siempre se habló de que las escalas de tiempo eran muy laxas, pero no se sabían realmente qué tan laxas eran. Entonces los geólogos empezaron a decir lo siguiente, dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir agrupando, ¿sí?, asociaciones de distintos faunales, fosilíferas faunales, ¿sí?, y botánicas también, ¿no es cierto?, de distintas especies, ¿no? Vamos a ver qué características tienen en común, en qué momento, en qué parte del registro geológico están, ¿sí?, quiénes están antes, quiénes están después, y hagamos una escala relativa, ¿no?, desde lo más viejo hasta lo más nuevo, ¿ok? Entonces, lentamente, en función de distintos tipos de fósiles, fueron, ¿no es cierto?, determinando ciertas características que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la vida en el planeta. De lo primero que se dieron cuenta, es de que había, ¿no es cierto?, un determinado momento en la historia geológica en donde, o en determinados, por decirlo así, depósitos sedimentarios, un determinado momento de la geología, en donde aparecían, y parece como que aparecían de golpe, ¿no es cierto?, aparecían los fósiles, pero que en los estratos inmediatamente inferiores estos no estaban representados allí, ¿no? Entonces dijeron, bueno, entendemos de que la vida empieza a partir de este punto, a partir de este lugar, porque lo que es más viejo de esto, ¿sí?, no tiene restos fósiles, ¿sí?, no posee, aparentemente, no posee vida. En un primer momento, ¿sí?, se entendió, digamos, las cosas de esa manera, porque lo que había, básicamente, era un registro fósil macroscópico, es decir, fósiles que uno podía ver con ojo desnudo. Todavía no había técnicas de micropaleontología, todavía no existían las trazas fósiles, todavía hay un montón de cosas, de técnicas que se desarrollaron incluso en el siglo XX, ¿sí? Entonces, en un primer momento, ¿no?, lo que se utilizaba era justamente la macrofauna, ¿sí?, para definir, o sea, aquello que era grande y que yo podía identificar y ver, ¿no? Y además en aquellos en los cuales yo podía distinguir alguna característica morfológica, ¿sí?, que los clasificara como especies, de alguna manera, o por lo menos, digamos, no sé si como especie, pero al menos con un orden, con un género o con una familia, ¿sí? O sea, que los pudiera poner biológicamente, ¿sí?, en alguno de los sistemas de clasificación biológica, ¿no?, claro, ya extintos, pero que los pudiera poner en ese orden. Bien, entonces, en ese punto dijeron, bueno, mira, como a partir de este nivel, si empezamos a ver la vida, que es el nivel que lo conocemos como Cámbrico, ¿sí? Cámbrico deriva de Cambridge, justamente, ¿no?, que fue la localidad en Inglaterra donde primero se definió justamente este piso. Dijeron, bueno, del Cámbrico para arriba, aparentemente empieza la vida, entre comillas. Y antes del Cámbrico, ¿qué tenemos? Tenemos el Precámbrico, o sea, lo que pasaba antes, ¿no? Que hasta ese momento nadie tenía muy en claro qué era lo que pasaba antes, pero se identificaban como rocas muy viejas que no tenían registro de megafauna, de macrofauna. Con el tiempo se supo que la vida, por supuesto, empezó mucho antes que eso, ¿sí? La vida en la Tierra está presente probablemente desde hace unos 3.000 millones de años, o 3.500 millones de años, un montón de tiempo, pero como vida biológica. Pero, claro, ¿qué ocurre? Los primeros exoesqueletos de especies, digamos, de macrofauna, es cierto, arrancan, digamos, prácticamente en el Cámbrico. Es decir, ahí tenés el registro macrofósil. Y era el que podían ver en el siglo XIX. Bien, pues estos señores, ¿sí?, empezaron a
acomodar de alguna manera, ¿no es cierto?, en asociación de fauna en distintos estratos, lo que veían en el terreno, ¿no? Entonces, bien, ahí aparecen nombres como cámbrico, ordobrícico, ¿sí?, silúrico, devónico, ¿no es cierto? Y se encontraron con que en determinado momento, si hay una época en donde hasta ahí encontraban fósiles siempre en depósitos de origen marino. Cuando iban a un depósito continental, decían, pucha, no hay nada. O sea, no hay nada, digamos, ningún fósil, ¿sí?, continental o planta en el Cámbrico, no hay ningún fósil continental o planta en el Ordovícico. No hay nada, y el primero que aparece, ¿no es cierto?, como un fósil, ¿no es cierto?, en áreas continentales, aparece recién en el Carbónico, ¿no es cierto?, en el Carbonífero, o en el Carbónico y en el Pérmico. Bueno, así se fueron dando cuenta de cómo asociando plantas, ¿no?, en función de presencia o no presencia en distintos estratos, iban conformando una suerte de evolución, ¿sí?, o de por lo menos clasificación entre lo más viejo y lo más nuevo. Esto sí no fue simultáneo, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra se trabajó mucho en el Paleozoico, porque era lo que más afloraba. En Alemania se trabajó más en el Mesozoico, porque era lo que en Francia también, porque era lo que más afloraba, ¿no es cierto? Y cuando las cosas se comprendieron mejor, ¿sí?, un poquito se fue desarrollando la estratigrafía del terciario y del cuaternario, ¿no?, de lo que se conoce como el Cenozoico. Ahora bien, digamos, ¿qué era lo que identificaban estos autores? Bueno, que por ejemplo había ciertos fósiles que acompañaban esto, ¿no?, durante un periodo de tiempo, pero que llegado a un determinado punto, toda esta fauna desaparecía, ¿no?, de golpe. Y aparecía automáticamente una fauna, ¿no es cierto?, inmediatamente por encima, muy diferente a la anterior, ¿no?, donde incluso el fósil más común era otro, ¿no?, distinto al anterior. Bien, este fósil más común que aparece en todos lados, normalmente recibe el nombre de fósil guía. Recibe ese nombre. Es en realidad, más que un fósil, sí es un filum muchas veces, no directamente, ¿no? O sea, un grupo de especies, ¿sí?, muy grande, que se utiliza o que caracteriza, digamos, un determinado periodo. Por ejemplo, los trilobites, ¿sí?, son el fósil guía de la era paleozoica, ¿sí? Ahora, cuando llega el Mesozoico ya no existen más, prácticamente se extinguen todos, desaparecen, ¿sí? Y aparecen entonces los fósil guía de la era Mesozoica, ¿no?, que en el ambiente marino suelen ser los amonites, los cuales ya en el Cenozoico prácticamente, sí hay algunas especies vinculadas con ellos, pero que no son significativas desde lo cuantitativo y ya no sirve en el Cenozoico como fósil guía. Los fósil guía del Cenozoico suelen ser las mandíbulas de los mamíferos. ¿Por qué? Porque se llenó de mamíferos en el Cenozoico, ¿ok? Para las áreas continentales, por ejemplo, ¿no es cierto?, el fósil guía normalmente se utiliza en el Mesozoico la paleobotánica, ¿sí? A ver, entonces esto definió, digamos, tres situaciones muy distintas a lo largo del tiempo geológico. Estas tres situaciones muy distintas recibieron el nombre de eras, ¿sí? Justamente. Entonces tenemos la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Y lo que había entre ellas era un límite con un cambio muy importante de la asociación faunal, ¿no es cierto? Lo que hoy en día conocemos como un periodo de extinción. Es decir, toda una fauna que había en el Paleozoico de golpe desaparece, ¿sí?, y aparece otra muy distinta, ¿no es cierto? Y conocemos a eso hoy en día como, entre comillas, la crisis del Pérmico, ¿sí?, que además fue más importante que la del Mesozoico, ¿no? Y cuando llegamos a fines del Mesozoico, nos pasa lo mismo, ¿no? Encontramos otra discontinuidad, ¿sí?, otro cambio muy importante, el surgimiento de otra, digamos, de otra asociación faunal muy distinta a la del Mesozoico, ¿sí? Si quieren es el cambio, ¿no?, de en general los grandes reptiles a los mamíferos, y de nuevo, ¿no es cierto?, volvemos a ver otra vez un hiatus, un periodo de tiempo, una fuerte extinción y la aparición de otras especies dominantes en ese periodo. Eso fue lo primero que identificaron los geólogos, ¿sí?, y lo fueron, ¿sí?, agrupando, ¿no?, en distintos grupetes, ¿no?, y niveles, y armando una suerte de clasificación relativa, ¿no es cierto?, que todavía no tenía edades cronológicas, sino que simplemente sabíamos, ¿sí?, que si vos me decías que estabas trabajando en el Devónico, ¿sí?, tú estabas trabajando en la era paleozoica, ¿no?, en la mitad de la era paleozoica, ¿no?, en la era en la que todavía no hay registro fósil, ¿no es cierto?, de vida en las áreas continentales. Y si me decías que estabas trabajando en el Cretácico, estás trabajando a fines del Mesozoico, en la última etapa de desarrollo, por ejemplo, de los grandes reptiles, ¿ok? Y sabíamos que el que trabaja en el Cretácico trabajaba en tiempos más recientes, ¿no es cierto?, que el que trabaja
con el Devónico, que trabaja en tiempos mucho más antiguos. Y obviamente el que trabaja en el Precámbrico, pues trabaja con rocas que son muy, muy antiguas. ¿Sí? Ahora, sabíamos, digamos, que estas cosas eran muy antiguas, sabíamos que para que ocurran estas cosas no va de la noche a la mañana, o sea que debió haber pasado mucho tiempo, se intuía que este mucho tiempo podían ser de varios cientos de millones de años, pero no había una datación absoluta. Nadie conocía, digamos, un valor absoluto, ¿no es cierto?, de la génesis de la Tierra. Normalmente igual, sí, la verdad, no la erraran bastante. Ellos ya hablaban, sí, de que la Tierra debiera de tener del orden de miles de millones de años para que este desarrollo, digamos, pudiera ser posible, de alguna manera. O sea que no estaban tan fuera del tarro, ¿no? Considerando de que no tenían ninguna datación radimétrica, ¿no? Bien, la clasificación cualitativa tiene otra ventaja importante, ¿no? La ventaja importante, digamos, es que te permite rápidamente, observando los macrofósiles en el campo, te permite rápidamente determinar la edad de un sedimento, ¿no? Ahora vas a ver que, bueno, para hacer la datación absoluta hay que mandar las cosas a un laboratorio, tomar las muestras de cierta manera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y además puede haber errores, bueno, qué sé yo, pero, digamos, los fósiles en ese sentido son relativamente, digamos, bastante seguros, ¿no? Una determinada asociación de fauna con un fósil guía característico te define muy bien un periodo, ¿sí? ¿Qué sé yo? En ese sentido, no tenés problemas. Claro, alguien me dirá, che, cuando no hay fósiles, no, cuando no hay fósiles tenés un problema, porque ahí entonces sí, empezás a sospechar, o a veces por asociación, ¿no es cierto? O porque, bueno, por la geología circundante, sabes que algo es de tal edad, algo es de otra edad, y entonces esto tiene que ser más o menos de tal edad. Entonces eso ahí ya sí, digamos, hacías agua. Por ejemplo, es muy fácil distinguir el carbonífero europeo, ¿no es cierto? Pero el carbónico pérmico, el carbónico, sobre todo nuestro, en América del Sur, son depósitos glaciomarinos, ¿sí? Donde no hay un fósil ni por foto. Entonces, claro, obviamente, digamos, en un contexto como ese, es muy difícil encontrar algo que lo caracterice, ¿no? Mientras que en Europa, digamos, justamente todos los depósitos de carbón sí son de esa era, de esa época, y entonces obviamente hay una fauna, digamos, paleobotánica muy rica, porque esto se desarrolló en un ambiente prácticamente tropical. Entonces, claro, lógicamente hay mayor fósil, ¿no? Luego, por supuesto, con el tiempo vinieron otras herramientas como la micropaleontología, yo qué sé, con los foraminíferos, por ejemplo, son también muy eficaces, son muy útiles, ¿sí? Para poner o para marcar edades. Aparte, los periodos también no se fueron subclasificando, ¿sí? En épocas y en edades. Por ejemplo, los que se miren acá está el Cretácico, ¿no? Y encontrás ahí edades como, por ejemplo, que son el Maastrichtiano, el Campaniano, el Seboniano. Bueno, ¿qué son? Son distintos, ¿sí? Es la abundancia o la presencia de determinado fósil guía o de determinada asociación faunal que en definitiva, ¿sí? Establece subdivisiones dentro de cada uno de estos criterios. Esta tabla llega bastante bien desarrollada y bastante completa hasta mediados del siglo XX, y a mediados del siglo XX ya estaba, y gracias también a las teorías de Darwin, ¿no es cierto?, ya estábamos bastante en claro de que esto tenía unos cuantos millones de años, ¿sí?, para que surja de alguna vez o se desarrolle, ¿no es cierto?, a lo largo de... También sabíamos que el precámbrico había sido un periodo mucho más extenso que el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Eso también lo sabíamos, ¿sí? O sea que la vida, ¿no es cierto?, al menos el registro fósil, ¿sí?, es una parte, o macrofósil, es una parte, ¿no es cierto?, del mismo, y también empezamos a encontrar por micropaleontología evidencia de vida sobre el propio precámbrico, ¿no? Eso también ocurrió. Bien. Pero en la década del 50 pasa algo, y es, o un poquito antes, ¿no? Y es que los seres humanos desarrollan, ¿no es cierto?, o por lo menos empiezan a comprender mejor, ¿sí?, el manejo del comportamiento subatómico, ¿no es cierto?, y el desarrollo de la energía nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que surgen, ¿no?, es el entendimiento o el conocimiento, ¿no?, de los periodos de desintegración de los elementos radioactivos, ¿no? Y, como ustedes saben, cualquier elemento radioactivo tiene un periodo de desintegración. El periodo de desintegración es el tiempo que un elemento radioactivo necesita para transmutar la mitad de su masa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una masa de uranio, 238 o lo que fuera, ¿no? Y tiene un determinado periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en el cual se convierte en plomo 207, ¿sí? O si quieren, uranio 235, el determinado periodo de tiempo en el cual, si lo dejo ahí, hay un periodo de tiempo, ¿sí?, X, en el cual la mitad de la masa del uranio 235 se convierte en plomo 207, ¿ok? Y eso le toma un tiempo, al uranio. Y siempre ese tiempo que toma es el mismo y siempre su subproducto es el plomo 207, ¿no? Entonces,
así es como nace, digamos, un poco una técnica, que es la técnica isotópica, que se empezó a aplicar para poder determinar edades absolutas, ¿sí?, en las rocas. ¿Aprovechando qué? Aprovechando los periodos de desintegración de isótopos estables en la naturaleza, pero que se encuentran en menor proporción. Es decir, por ejemplo, ¿no?, cuando vos tenés, agarrás, qué sé yo, potasio en la naturaleza, ¿sí?, normalmente la gran parte del potasio tiene una masa atómica de 39, pero hay una parte del potasio que tiene una masa atómica de 40, una parte porcentual. Esa parte porcentual, más pesada, que pesa 40, se desintegra, ¿sí?, radioactivamente a argón, ¿ok?, pasada cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco, ¿sí?, es, digamos, encontrar, ¿sí?, la cantidad de potasio 40 que se convirtió, digamos, en argón. De manera tal de que si sé esas cantidades, puedo estimar la edad absoluta que tiene esa roca. Bien, para distintas edades, obviamente, se fueron aplicando distintos periodos de desintegración. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy en el precámbrico, ¿sí?, necesito isótopos que verdaderamente son muy estables. Normalmente se emplea rubidio estroncio, ¿no?, que tienen periodos de desintegración muy largos. ¿Por qué? Porque son rocas muy viejas, ¿sí?, y tengo que detectar las proporciones de ambos elementos, ¿no es cierto? Si estoy en el Mesozoico, empleo potasio-argón, que tiene un periodo más corto, ¿no es cierto? A ver, si estoy trabajando, por ejemplo, con restos humanos, ¿no?, históricos o cuasi históricos, por ahí empleo carbono 14, que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es el carbono 14? El carbono 14 es un isótopo estable, digamos, o más inestable del carbono, que el 12, que es el que está en mayor abundancia, el cual sí pierde su mitad de su masa en determinado periodo, que no son 35.000 años, y bueno, listo, me sirve para no poder datar, digamos, en ese periodo de tiempo. Bueno, esto es lo mismo, pero con periodos de desintegración más largos, los puedo aplicar para edades más antiguas, ¿no? Entonces, en general, si uno sospecha de esta roca, que puede decir, mira, para mí me parece que esto puede ser, no sé, del Paleozoico inferior. Bueno, ok, vamos a usar, no sé, potasio-argón, o vamos a usar rubidio estroncio. Bueno, se elige el método y entonces se encuentra, ¿sí?, la edad absoluta. A partir de ese momento, cuando desarrollamos esta técnica isotópica, pudimos volcarle edades absolutas, ¿sí?, a las rocas. Ahora bien, esta es una técnica que depende también, ¿no?, de poder medir perdón, discúlpenme, de poder medir con precisión, ¿no es cierto?, en laboratorio, muestras de rocas bien seleccionadas, y además, una cosa muy importante, ¿sí?, las rocas no debieron haber atravesado por algún proceso a ver, si la roca pasó por algún, entre comillas, proceso de genético, metamórfico, de calentamiento, ¿sí?, esto modifica por completo la relación isotópica, ¿sí? Que esto es un problema muchas veces, ¿no? Porque a veces, cuanto más vieja la roca, más te cuesta estar seguro de que no tuvo algún tipo de, entre comillas, recalentamiento posterior en su historia que pudo haber modificado sus relaciones isotópicas, ¿no? Bien. También hay toda una familia, quiero comentar, de uso de isótopos, ¿sí?, de este tipo que se utilizan en forma ambiental, ¿no?, como el deuterio, el oxígeno 18 y demás, que el azufre 32-34. O sea, hoy en día, digamos, hay toda una proliferación, ¿sí?, de estos métodos que son muy útiles incluso para sacar conclusiones ambientales. Pero en este caso se empezaron a emplear casi exclusivamente para la datación de las rocas y se le volcó de esa manera, ¿no es cierto?, una escala relativa. Y ahí nos dimos cuenta que prácticamente el Mesozoico había terminado hace unos 66 millones de años. Ahí nos dimos cuenta que el Paleozoico había terminado hace unos más o menos unos 240 millones de años atrás. Ahí nos dimos cuenta de que en general la vida, digamos, macroscópica, ¿no?, había empezado prácticamente hace alrededor de unos 640 millones de años en el pasado, ¿no es cierto? Ahí pudimos volcar, ¿no es cierto?, edades por radiometría, y empezó a aparecer, digamos, en la escala, ¿no es cierto?, de tiempo, millones de años, al lado de la típica escala, ¿no es cierto?, empleada históricamente desde la paleontología, que nos permitía comprender todo esto, ¿no? Ahora bien, alguien dirá, bueno, a ver, si ya existe o sea, ya sabemos, ¿no?, por radioisotopía, la edad que tiene la roca, ¿sí?, ¿por qué seguimos empleando todavía denominaciones más cualitativas, ¿no?, como son, por ejemplo, las denominaciones de los periodos y las eras? Bueno, porque son cómodas, esa es la verdad, ¿sí? Cuando uno trabaja en geología, te das cuenta, ¿sí?, de que es cómodo, ¿no? Es muy cómodo, por ejemplo,
sí, como dije antes, ¿no? Yo como ingeniero digo, mira, yo trabajo en los acuíferos, en los depósitos fluviales del Plio-Pleistoceno, o sea que están acá arribita, ¿no? Entre el terciario y el cuaternario. Bueno, claro, con decir eso ya alcanza. También le puedo decir, trabajo con unos depósitos que pueden tener entre 2 y 3 millones de años, pero en general, ¿no es cierto? La idea numérica no está muy sujeta, ¿no es cierto?, de las edades en las que uno está hablando, y siempre requiere de alguna determinación de laboratorio. Por supuesto, ¿sí? Si uno está, yo cuando hice la tesis doctoral, las muestras que tenía. O sea, a veces hay, ¿no? Cosas que tenía una muestra de una diabasa de basalto intercalada, digamos, en profundidad, y la mandé que se había metido en una grieta del basamento, esto en el Pozo de Colón, y esa muestra de basalto la envié a datación, digamos, y claro, me dio justamente qué sé yo, 132 millones de años, ¿no? Que era la edad en la que esa roca volcánica en profundidad se coló, digamos, en algún tipo de discontinuidad en el basamento. Bueno, listo, está bien, es un dato curioso, ¿sí? Verifiqué que eso, como tenía 132 millones de años, ¿sí? Era del evento efusivo de Serra Geral, porque podría ser de otro, no es tan profundo, y en el basamento podría tratarse de otro evento efusivo, a lo mejor mucho más viejo, pero no, era el evento de Serra Geral, listo, ya está. Todo esto que está acá abajo corresponde lo mismo que arriba, nada más que encontró una grieta y se coló por ahí. Listo, ya está determinado, ¿no? Justamente porque lo pude comparar, ¿no es cierto?, de esa manera con radimetría. O sea que muchas veces uno recurre a esto, en rocas duras, en rocas que no tienen fósiles, no te queda otro remedio, tenés que utilizar la datación radimétrica, ¿no? Pero si no, en general, sí, la otra escala sigue siendo, digamos, todavía de usanza, ¿no?, en geología, y todavía de valor, ¿no? Y sobre las extinciones, ¿no es cierto?, prácticamente, ¿sí?, digamos, tenemos, digamos, dos grandes eventos, ¿no? Por un lado, ¿sí?, la extinción del límite entre el Paleozoico y el Mesozoico, que afectó fundamentalmente a la fauna marina y que se relacionó con el movimiento de placas tectónicas, ¿sí?, para formar la famosa Pangea, que la habrán escuchado, que fue una suerte de megacontinente, ¿no?, ubicado en la región central, ¿no?, del planeta Tierra, ¿no es cierto?, lo cual redujo notoriamente las áreas de plataforma, por lo cual hay una gran cantidad de especies que murieron o que se extinguieron porque prácticamente desapareció su hábitat, ¿sí? Por una razón tectónica, si quieren, ¿sí? Esa fue, al final, la principal razón de su extinción, ¿no? La extinción del Mesozoico con el Cenozoico, con el Terciario, siempre tan discutida y, por supuesto, palancada por la publicidad hollywoodense, ¿no? Surge un poco o tuvo durante un tiempo la propuesta de la famosa caída del meteorito, ¿sí?, que cayó, digamos, en la Tierra hace unos 66 millones de años. A ver, ¿el meteorito cayó? Sí. ¿Fue un golpe fuerte? Sí. ¿Ok? ¿Dejó evidencias? Sí. ¿Mm? Algunos dicen que la marca de la caída del meteorito hoy en día, el cráter que dejó, ¿sí?, hoy en día es la zona, digamos, del sur de Estados Unidos, el Golfo de México, ¿sí? Prácticamente sería la zona de impacto, ¿no? Fue un golpe fuertísimo que obviamente hasta algunos sostienen que es lo que pudo haber hecho que la Tierra hoy día tenga unos 23 grados de inclinación, justamente por el impacto de esta masa, digamos, rocosa. Bueno, esto obviamente complejizó mucho y extinguió una gran cantidad, ¿no es cierto?, de seres vivos, pero había una realidad, ¿no es cierto?, y es que las condiciones de temperatura del planeta Tierra ya habían cambiado antes que esto. Habían cambiado porque Pangea ya había comenzado a fracturarse y a separarse, y porque la acumulación de continentes, ¿no es cierto?, en el cercano al Ecuador, generaba, digamos, una acumulación de calor muy particular en el planeta Tierra. Se entiende que en el Mesozoico, por ejemplo, los casquetes polares no estaban desarrollados, ¿sí?, o probablemente fueran muy pequeños, justamente, ¿por qué? Porque la temperatura media del planeta fuera mucho más alta, probablemente incluso cercana a 50 grados, y permitió que muchos de estos seres vivos, como los reptiles, pudieran, ¿no es cierto?, aumentar su tamaño justamente a consecuencia de que la cantidad de calor era mucho, mucho mayor. Ahora, lo que pasó después es que algunos, con la separación de Pangea, el clima empezó a cambiar porque la distribución de continentes cambió la dinámica de distribución de calor del planeta, el planeta empezó a enfriarse lentamente, ¿sí? Algunos
reptiles se adaptaron. ¿Cómo lo hicieron? Calentando su sangre, como hacemos los mamíferos, y se convirtieron en aves o en mamíferos, ¿no? Y obviamente los grandes reptiles ya estaban en vías de extinción. ¿El meteorito cayó? Sí. ¿Fue el golpe de gracia? Posiblemente. Para una serie de seres vivos que ya estaban condenados a la extinción, probablemente, ¿no? No es una causa determinante, digamos, pero sí pudo haber sido un disparador, ¿no?, del fin de estos seres vivos, ¿no? Eso es lo que plantean algunos autores. Yo de paleontología, la verdad, sí, no soy el mejor para contarles el relato, pero en general es lo que plantean muchos autores. Y finalmente, digamos, esto, bueno, termina, por ejemplo, para la paleobotánica prácticamente, ¿sí?, no tuvo ningún efecto. O sea, no hubo una extinción masiva, digamos, de plantas. Digamos, no pasó nada. Directamente las plantas siguieron evolucionando como si nada pasara, ¿no? A pesar del impacto del meteorito. Así que bueno, y la vida finalmente también prosperó. Así que bueno, las aves prácticamente tienen una morfología derivada directamente de los reptiles. De hecho, a veces te cuesta, no sé si vos ves el esqueleto de un ave un poco antigua, ¿sí?, o muy cercana al Cretácico, podés tener dificultades, ¿no?, para saber si eso realmente era un ave o era algún tipo de reptil. Bueno, justamente porque tiene una morfología muy similar. Y bueno, esas son las características, digamos, de los dos periodos que marcaron, ¿no es cierto?, notoriamente, ¿sí?, la extinción de animales, digamos, en la Tierra, ¿no? Probablemente la vida haya explotado, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué explotó la vida, ¿no es cierto?, hace 640 millones de años? Bueno, algunos dicen que justamente porque la tectónica en ese momento, ¿sí?, generó una distribución de continentes tal, digamos, que propició el desarrollo de especies en la plataforma marina, ¿no? Que eventualmente pudieron desarrollarse. Así que un poco este es el concepto que está detrás, ¿no?, de las eras geológicas, para que lo comprendan y para que entiendan también el uso, ¿sí?, de este tipo de información geológica. Bueno, a ver, y haciendo un breve repaso, ¿no?, así de la geología regional en Argentina, ¿no?, para que por lo menos sepan un poco cómo es la geología de nuestro país, ¿sí? Bueno, el ente o la entidad que de alguna manera hace un reconocimiento sistemático de la geología argentina es el SEGEMAR, ¿no es cierto?, que es el Servicio Geológico y Minero de la República Argentina, ¿no es cierto? La tiene casi completamente cubierta, ¿sí?, a una escala del 500.000, ¿no? O sea, la geología de casi todas las provincias, ¿sí?, excepto Santa Fe, creo, pero casi todas las provincias al 500.000 se tiene perfectamente relevada, perdón, discúlpeme, y acá están viendo nada, un mapa, por supuesto, a una escala mucho mayor. He tomado, creo que al 5 millones, es una síntesis geológica de la Argentina, y básicamente, pero a ver, lo importante en Argentina es entender lo siguiente, ¿no? Si nosotros estamos viendo edades previas al Paleozoico, tenemos dos escenarios geológicos totalmente diferentes, ¿no? Uno al norte de Patagonia y otro al sur de Patagonia. Porque Patagonia es un continente, es una parte de la Argentina, ¿sí?, incorporada como bloque alóctono, ¿sí?, con edades posteriores, ¿sí?, al Paleozoico. Eso, cuando veamos endógena, por ahí lo vamos a contar. Pero por el momento, sí entiendan que para esas edades sí tenemos, ¿sí?, dos contextos geológicos relativamente distintos. Luego nuestro país, por supuesto, ¿sí?, comparte una historia común a lo largo de todo el Mesozoico y está fuertemente influenciado, claro está, por la orogenia, ¿no?, andina, ¿no es cierto? El proceso justamente de subducción que hunde las placas, ¿no es cierto?, del Pacífico debajo de la placa continental sudamericana y que genera o caracteriza la geología de nuestro país. Entonces, en función de eso, para edades mesozoicas, ¿sí?, podemos dividirlo en dos regiones, ¿no? Un poco los depósitos mesozoicos de la parte estable, la parte no andina, ¿sí?, que sería por ahí la de la provincia de Entre Ríos, muy dominada por el ambiente del palo desierto de Botucatú, ¿no es cierto?, de un ambiente restrictivo prácticamente desde el Pérmico hasta el Cretácico, de un ambiente bastante continental, digamos, muy árido, muy seco, ¿no?, el cual de alguna manera fue luego cubierto, ¿no?, por las vulcanitas de la formación serralleral, producto de nuestra separación, digamos, ¿no?, con África, y por otro lado, el Mesozoico, digamos, andino, que generalmente suelen ser depósitos marinos, ¿no?, que han sido de alguna manera elevados, ¿no es cierto?, hasta alturas de 6.000, 7.000 metros, a consecuencia del proceso orogénico, ¿no es cierto?, existente hoy en día en la región, ¿no?
nuestro paleozoico periandino, normalmente puede ser continental o marino en general, periandino, perdón, sí, puede ser continental o marino, por cualquiera de los dos. Normalmente la precordillera suele tener o predominan, ¿sí?, unidades aflorantes de edades paleozoicas. Si uno quiere ver algo, ¿no es cierto?, más del Mesozoico, del Jurásico, ¿sí?, o del Jurásico Cretácico, tendríamos que ir, digamos, hacia la cordillera frontal y finalmente hacia la cordillera principal. En general, ¿sí?, los afloramientos cuspidales de la cordillera principal suelen ser relativamente cretácicos. El terciario suele rellenar los valles interandinos, ¿no? Eso funciona con, prácticamente está menos influido por la orogenia y funciona como un depósito subhorizontal en muchos valles, ¿no es cierto?, interandinos. ¿Sí? Lo mismo pasa en la región chacoparanense, que ya arranca con depósitos, ¿no es cierto?, de sedimentos desde fines del Cretácico, en forma subhorizontal, y finalmente toda la parte, toda la región, digamos, ¿no?, si quieren, centro-norte de la Argentina está cubierta por una potente capa de sedimentos, ¿sí?, de fines del terciario y del cuaternario, producto en parte de la dinámica fluvial, ¿no es cierto?, del sistema fluvial del Plioceno, de las ingresiones marinas del Mioceno, que también son muy importantes, ¿sí?, la formación Paraná, ¿sí?, prácticamente la ingresión marina del Mioceno de hace unos 45 millones de años, cubre prácticamente, ¿sí?, gran parte de las provincias del litoral y del centro, incluso llega hasta Tucumán, ¿no?, de la República Argentina. Todo eso está cubierto por materiales más modernos, y en Patagonia van a encontrar también la ingresión marina, ¿no?, similar a la Paraná, que se llama, que es, bueno, el Grupo Patagonia, la Formación Patagonia, ¿no es cierto?, como tenía el nombre original, ahora tiene varios nombres en función del ambiente posicional en el que se formaron, pero no importa, es la misma ingresión marina, cubierta normalmente, ¿sí?, de nuestro lado por los depósitos, por supuesto, glaciarios y fluvio-glaciarios, ¿sí?, de las distintas eventos glaciogénicos de fines del terciario, ¿no?, y del cuaternario reciente, ¿no es cierto? Igual que los depósitos pedemontanos o el LES, el depósito más fino, proveniente de la erosión, ¿no es cierto?, del material del oeste, que se acumula, por supuesto, en la región pampeana, y que da lugar, ¿sí?, al LES pampeano, que es el origen, digamos, y en gran medida la roca madre de nuestros suelos y la riqueza de nuestros suelos, ¿no? Bien, ese es un poco el panorama, sí, regional, o la distribución, ¿no es cierto?, sí, de la geología, ¿no?, del territorio. Por supuesto, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de la geología, ¿no es cierto?, hay que pensar, y acá viene la asociación de los geólogos con la geografía. Los geólogos muchas veces, ¿sí?, tenemos que ubicar las rocas en algo, en algún sitio, ¿no? Y qué mejor lugar para ubicarlo que un mapa, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, por lo general utilizamos un mapa para ubicar la información geológica, ¿no? Pero claro, eso depende, ¿no?, muchas veces de otros factores, ¿no? Un factor importante cuando uno representa la geología en un mapa es la resolución espacial y la escala de trabajo. Una cosa que yo les explique la geología, como lo dije recién, a escala 5 millones, y otra cosa que le explique, ¿sí?, la geología de la provincia de Entre Ríos a escala 500.000, que es 10 veces más detallada, ¿ok? En ese caso la describiré de otra manera porque tengo otro grado de detalle. Entonces, el detalle descriptivo depende en gran medida de la escala de trabajo, ¿sí? Entonces, al principio, ¿no es cierto?, los geólogos en Argentina, a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, describían la geología a una escala muy grande, porque claro, este era un país muy grande, ¿no es cierto?, en donde lo que había que tratar de comprender eran los grandes procesos geológicos, ¿no? O sea, los grandes eventos orogénicos, ¿sí?, los grandes eventos deposicionales, porque bueno, obviamente había que separar, por decir así, la paja del trigo, ¿no?, a una escala muy grande, ¿no? Todo esto, por supuesto, se fue volcando con mayor, ¿no es cierto?, grado de detalle, en función de los mapas geográficos que han ido, por supuesto, mejorando a lo largo del tiempo, de manera tal de que se fueron conformando, ¿sí?, los mapas geológicos, que son los que describen la geología de una región. Si ustedes quieren, ¿no es cierto?, conocer la geología de una región, no pueden ir al CEGEMAR, comprar una hoja geológica, y si tienen suerte, las más detalladas están a 250.000, ¿sí?, van a encontrar con un mapa y una memoria descriptiva de la geología de esa zona, ¿no?, que integra información, ¿no?, que viene de fuentes muy diversas, con distinto grado de detalle, pero que de alguna manera les describe cómo es la geología de esa comarca de interés que ustedes tienen. Por supuesto, esto puede tener un grado de detalle que a lo mejor, para los fines prácticos de ustedes, no les resuelva el problema local. Es decir, yo no puedo agarrar una hoja geológica en 250.000,
¿no? Y alegremente con eso hacer una obra civil, qué sé yo, de 1 hectárea, porque obviamente si 1 hectárea es un punto en la hoja, ¿no? Y la hoja es una, de alguna manera, interpretación o un modelo representativo, ¿sí? E interpretativo de la geología de una región. ¿Mm? Entonces, cuando uno trabaja en detalle, hay que hacer trabajos geológicos en detalle, ¿sí? Porque la geología es muy diversa, ¿sí? Y el grado de diversidad, ¿no? Lo van mejorando en la medida en la que ustedes aproximen el grado de estudio. Acá hay muchos agrónomos y gente vinculada con la agronomía, y esto lo entiende muy bien porque con los suelos pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar, ¿no? De las grandes unidades edafológicas de la Argentina, y te tiro con un mapa al 500.000, ¡guau! Que ahí puedo hablar los molisones pampeanos, ¿verdad? Y listo, ¿no es cierto? Ahora, eso es muy diferente, ¿sí? A trabajar con un mapa cuyo grado de detalle sea del orden de 50.000, porque obviamente en ese mapa van a aparecer, ¿no es cierto?, otros tipos de información y otro grado de detalle que posiblemente me facilite mejor, eso si lo que yo quiero entender, ¿sí?, es la capacidad productiva de un suelo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la geología, exactamente igual, ¿sí? No cambia, digamos, en cuanto al criterio que aplican detrás de eso, ¿no? Bueno, tal vez un poco para ir cerrando esta charla, por lo menos la parte de geología, ¿no es cierto? Ahora a lo mejor tienen otra visión, ¿no? De qué es un geólogo, ¿no es cierto? ¿Sí? A lo mejor ahora tenemos una idea, qué sé yo, que por ahí nos saca de Hollywood, ¿no? De ser una suerte de locos o locas histéricos que corren por ahí anunciando catástrofes de distinta índole, ¿no? O seres muy extraños, ¿no? Que andan sueltos por la naturaleza hablando de cosas que no se entienden absolutamente para nada, o digamos una suerte de señores románticos que me van a contar alguna novela sobre algún tipo de circunstancia que pasó hace muchos millones de años y que tal vez, bueno, me puede interesar más o menos, en función de las ganas que uno tenga de escuchar, digamos, pero creo que por ahí esta charla sirvió para sacarnos de ese concepto y ponernos, ¿sí?, en el terreno de lo que realmente somos al final, ¿no? Qué sé yo, algo como lo que dice aquí, ¿no? Una cosa intermedia entre fanáticos por las computadoras, ratas de laboratorio y gente a que le gusta acampar, ¿no es cierto? Y acá podemos clasificar perfectamente, ¿no es cierto?, como geólogos, ¿no? Pero en realidad, digamos, la geología, ¿no?, es una actividad profesional en el cual, digamos, nos capacita para trabajar en investigación en especialidades vinculadas con ciencias de la Tierra, ¿no? En estas actividades muchas veces uno no conoce, ¿no?, que un geólogo puede ser útil, digamos, para trabajar en toda clase de aplicación que tenga que ver con agua, buscar recursos naturales, para encontrar petróleo, para trabajar en minería, para buscar agua, para, bueno, incluso en suelos, qué sé yo, en cuestiones ambientales, en problemas ambientales, en riesgo geológico. Bueno, hay una gran cantidad de actividades en las cuales la geología interviene, ¿no es cierto?, como una disciplina, ¿no es cierto?, científica de valor y de aplicabilidad directa, que puede resultarnos relativamente útiles, ¿no?, para todo, ¿no? Esto nos saca un poco a lo mejor de esta combinación de confusión, romanticismo hollywoodense, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y películas al estilo Jurassic Park, ¿no?, donde nos cuentan una historia maravillosa, pero todo siempre termina en un verdadero desastre, ¿no es cierto? Bueno, siempre recuerden, ¿no?, la película de Bruce Willis, ¿no es cierto? En donde, ¿qué es un perforista? Y un perforista era un capo que iba por el espacio, ¿no?, salvando a la humanidad y haciendo agujeros en meteoritos para salvarnos a todos, ¿no? Que era el geólogo, un señor que corría como loco anunciando una lluvia de meteoritos. Era verdaderamente terrible. Bueno, ¿cuándo necesito un geólogo? No, ¿cuándo voy a llamar a un geólogo? ¿No? Y sobre todo ustedes que van a trabajar en medio ambiente, ¿no? ¿En qué momento realmente puedo llegar a la conclusión, che, esto mejor llamen a un geólogo que no va a hacer un laburo y que nos va a decir qué es lo que pasa? Bueno, en general es cuando me encuentro vinculado con algún inconveniente relacionado con el medio ambiente natural no biológico, ¿sí? En ese caso necesito, ¿no es cierto?, un geólogo, ¿no?, en circunstancias donde obren problemas relacionados con suelos y rocas, con rocas, por ejemplo, en la necesidad o búsqueda de obtención o evaluación de algún tipo de recurso natural, ¿no?, en evaluaciones de impacto, en estimaciones de riesgo, ¿sí?, o en cualquier otra tarea en donde vos estás trabajando con el medio natural no biótico y entonces requerís de alguien que en definitiva venga y me dé alguna opinión sobre algo de lo que pasa allí, ¿no es cierto? Así que es muy importante que ustedes resignifiquen, ¿no?, un poco, ¿sí?, la necesidad de la profesión, ¿sí?, para que lo incorporen como una herramienta útil, porque una de las tres patas
con las que ustedes van a trabajar en medio ambiente es la geología, ¿no es cierto? Y tiene que estar en claro, digamos, que tienen recursos humanos que les pueden dar respuestas. Claro que la geología tiene limitaciones, obviamente, ¿sí? Pero eso no significa, ¿sí?, que no se puedan dar, ¿no es cierto?, respuestas que de alguna manera te permitan tomar las decisiones correctas, ¿no? Y también es importante saber cuándo necesito y a quién lo necesito, ¿no? Eso me pasa a mí también, ¿sí? O sea, yo muchas veces, ¿sí?, tener una lista de señores a los que puedo llamar para tal o cuales trabajos, ¿no es cierto?, que a lo mejor yo no hago o que son complementarios con mi tarea, para mí es muy útil, ¿no es cierto? Porque sé a quién llamar en qué momento, qué pedirle, qué puedo esperar y para qué me puede servir lo que hace, ¿no es cierto? Y eso, digamos, es la clave para tener una gestión, una gobernanza sea adecuada casi en cualquier terreno y sobre todo, ¿no es cierto?, en un terreno vinculado con medio ambiente. Así que bueno, acá termina esta parte.